Y partiendo después de esa explicación que nos ha dado Miguel sobre lo que son las radiaciones ionizantes y ciertas aplicaciones, sobre todo en el área de la medicina, ya nos hizo una pequeña introducción para continuar con este tema. Y es que el tema que sigue, sé que a muchas personas, sobre todo aquellos que trabajan en el área de la medicina y los que trabajan en lo que es la ingeniería biomédica, les va a interesar mucho la siguiente charla que nos va a brindar el licenciado Alberto Osorto, licenciado de la carrera de física y candidato a máster en física, que nos va a hablar hoy en esta charla sobre todas estas aplicaciones médicas y cuál es la ciencia que está detrás de todos estos elementos que se utilizan en la medicina para hacer diferentes tipos de ensayos y poder hacer diagnósticos. ¿Cuáles son todas esas físicas que está detrás? Hoy lo vamos a conocer. Alberto, muy buenas tardes. Buenas tardes, ¿me escuchan bien? Sí, se escucha. Okay. Permítame compartir pantalla. Confírmenme si logran ver la pantalla. Sí, se mira bien. Mira bien. Bien, entonces, pues a mí me tocó hablar acerca de la ciencia básica en la instrumentación médica para la lucha contra el COVID. Antes que todo, pues, buenas tardes. Como pueden observar, pues en el título de la plática, les estaré comentando acerca de la ciencia básica de todos esos instrumentos médicos que tienen como denominador común la lucha contra el COVID-19. Y, 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 estos instrumentos pues eh, detectan diferentes, por decirlo así, cosas, pero tienen como objetivo, tienen como fundamento, perdón, atrás, que es la ciencia básica en el desarrollo de estas tecnologías. Entonces, al inicio, pues les empezaré hablando acerca del microscopio de transmisión de electrones. Seguidamente hablaré acerca del oxímetro y de su importancia en la detección temprana o de la falta de oxígeno. Seguidamente hablaré acerca de términos generales, los aceleradores de partículas, muy específicamente con el sincrotrón de electrones y su importancia en la pandemia H1N1, cómo ayudó y cómo sirvió. Y por último, hablaré acerca de cómo se involucra el Consejo Nacional de Investigación, el CER, en la lucha contra la pandemia, en el desarrollo de diseño de ventiladores mecánicos y su apoyo a la sociedad. Entonces, bueno, antes que comenzar la charla, me gustaría compartirles la motivación, que es básicamente la misma idea que hemos venido durante toda esta expociencia, que es compartir la importancia de la ciencia básica, en este caso, en el desarrollo de la tecnología de equipo médico en combate muy específico, en combate a la pandemia. Entonces, como les mencioné, primero voy a hablarles acerca del microscopio electrónico, conocido como TEN, microscopio de transmisión de electrones. Explicaré su funcionamiento de manera fundamental, la importancia de la transmisión de electrones, y es aquí donde los electrones juegan un papel muy, muy importante, a diferencia de un microscopio óptico. El microscopio óptico utiliza lo que son los fotones, que tienen un cierto, el rango del espectro es la luz visible, mientras que la longitud de onda de los electrones la podemos modificar, ya vamos a ver más adelante. Entonces, justamente decidí empezar por este instrumento porque son los instrumentos que han conseguido retratar al COVID-19. Entonces, nosotros en nuestros teléfonos tenemos hasta stickers del coronavirus. Entonces, en la imagen vemos a Ernest
Ernest Ruska, un físico alemán que ganó el premio Nobel en 1986 por su trabajo en óptica electrónica, incluyendo el diseño del primer microscopio electrónico. Entonces empezamos. Entonces la pregunta es, ¿cómo es en realidad el coronavirus? Entonces nosotros sabemos que son partículas pues que nosotros no podemos observar con los humanos. Entonces, sin duda, pues nosotros sabemos que necesitamos, o los seres humanos siempre necesitamos una representación visual de las cosas, y más aún si esto representa una amenaza. Desde que el COVID-19 llegó a nuestras vidas, pues a principios de este año la mayoría lo imaginamos como una mina submarina de bola con unos pequeños tentáculos, como lo vemos en la figura. Entonces es tan minúsculo e indivisible que es importante saber cómo es. Las imágenes que vemos a continuación son del Instituto Nacional de Alergia y Infecciones de Estados Unidos. Estas imágenes necesitan de muy alta tecnología para ser observadas. O sea, necesitan de microscopio electrónico, que son aparatos de alta resolución que usan haces de electrones, como lo mencioné, en lugar de haces de luz, para poder obtener estas imágenes. Son de diferentes colores, básicamente porque utilizan técnicas para mejorar el contraste o el contenido, por decirlo así. Bien. Tenemos el cómo ha avanzado aunque el desempeño ha sido mejorado pues miles de veces desde su invención. El principio básicamente es el mismo desde que fue diseñado por por un físico alemán, Ruska, y el ingeniero eléctrico Noll. Son dos de origen alemán. Entonces nosotros tenemos un microscopio electrónico allá por las primeras fechas, 1934, y también tenemos un microscopio electrónico en la actualidad. Para este microscopio de 1934 se tenía que acercar el ojo para poder observar, mientras que nosotros vemos los microscopios en la actualidad, podemos poner hasta un teléfono y observar el objeto en estudio. Pero como lo vengo mencionando, el principio de funcionamiento es el mismo, que utilizando la longitud de onda de los electrones para observar cuerpos con dimensiones menores, pues es un dispositivo que enfoca, hace de electrones con lentes magnéticas y crea un patrón de ondas planas y bidimensional en una pantalla, que es el resultado de variar los grados de transmisión de electrones a través del objeto. Entonces, a lo largo de esos años, tenemos pues, 26 años de desarrollo tecnológico que parten del principio de la ciencia básica, que es el estudio de la longitud de onda de los electrones. El principio de funcionamiento. El principio de funcionamiento, tenemos aquí un esquema con cada una de sus partes, donde voy a ir mencionando cada una de ellas. Número 1 tenemos la carcasa, que es la parte por fuera, por decirlo así. Número 2 tenemos la emisor de electrones, donde es producida por un cañón de electrones en lo que habitualmente es un filamento de tungsteno, que es calentado hasta que los electrones de los orbitales más lejanos adquieren la energía necesaria para liberarse de sus respectivos átomos. Entonces, en la parte 4, y bueno, después los 3, en la parte 3, los electrones son dirigidos hacia la muestra. Entre la parte 4 y la parte 5 se genera lo que es un campo eléctrico, donde ese campo eléctrico lo que hace es acelerar los electrones. Y en la parte número 6 tenemos lo que es un lente condensador. Básicamente hace la función, pero en realidad lo que genera lo que es un campo magnético que dirigen y enfocan el haz de electrones, ya que los lentes convencionales utilizados en los microscopios ópticos no funcionan con electrones.
aquí en la parte número 7 es donde se coloca lo que es el objeto en estudio o la muestra a analizar. Es una parte muy importante del microscopio electrónico, debido a que los electrones tienen que estar totalmente al vacío, debido a que los electrones pueden ser desviados por las moléculas de aire que se encuentran dentro. Entonces se debe hacer un vacío casi total en el interior de un microscopio con estas características. El número 8 tenemos un lente objetivo, básicamente dirige los electrones y el número 9 tenemos un lente proyector que se encarga de expandir el haz reflejado hacia la pantalla, pantalla de fósforo o una especie de placa fluorescente u otro dispositivo para poder visualizarlo. Y el número 10 tenemos con especie de detector. Son los electrones que logran pasar la muestra a analizar. Entonces tenemos más acerca del microscopio o del TEM, del microscopio transmisión de electrones. El diseño se basó en los estudios realizados por el físico de Broglie, un físico francés, ganador de un premio Nobel en 1929 por su descubrimiento de la naturaleza ondulatoria del electrón. De Broglie se basó en el experimento del efecto fotoeléctrico y se preguntó por qué la materia no puede tener propiedades ondulatorias, y así nació lo que se conoce como la dualidad onda-partícula. Entonces, como ya lo había mencionado, el primer diseño fue por Ernest Ruska y Mark Knoll, un físico y un ingeniero eléctrico, entre los años de 1925 y 1932, quienes ellos se basaron en los estudios de Broglie acerca de las propiedades ondulatorias de la luz. Entonces vamos a comentar en qué consisten estas propiedades ondulatorias de los electrones. Él concluyó que la longitud de onda y la frecuencia de una onda de materia asociada a cualquier objeto en movimiento estaban dados por este símbolo, es el lambda igual a la h entre p, donde h es la constante de Planck y p es el momento del electrón. Entonces, pues la constante de Planck es una constante física que desempeña un papel central en la teoría de la mecánica cuántica y recibe su nombre a su descubridor, el físico y matemático alemán Max Planck, uno de los padres de dicha teoría. En ese tiempo venía el auge iniciando lo que era acerca de lo que es la mecánica cuántica, y pues Max Planck también es un ganador de premio Nobel en 1918. Entonces, definido la ecuación anterior, podemos calcular nosotros la onda de Broglie de un electrón acelerado a través de 50 voltios. Entonces, lo interesante aquí es que nosotros podemos modificar la diferencia potencial o el campo eléctrico que nosotros le estamos aplicando. Entonces, al modificar el campo eléctrico, nosotros podemos modificar la longitud de onda de los electrones que nosotros estamos incidiendo sobre dicha muestra. Entonces, para un ejemplo de 50 voltios, entonces la longitud de onda es de 1.7 por 10 a la menos 10. Entonces, la escala 10 a la menos 10 es una escala atómica, es 1.7, 10 a la menos 10, 1.7 amperes. Significa que nosotros podemos acercarnos a determinados objetos en esta escala. A medida que nosotros aumentamos nuestra diferencia potencial, nosotros nos acercamos o nos andamos más al estudio nos podemos acercar más a una determinada región. Entonces, vemos ahí la diferencia entre un microscopio electrónico y uno óptico. En principio, uno utiliza fotones y el otro utiliza haces de electrones, controlando su longitud de onda. Entonces aquí es donde está la genialidad, ¿verdad? Entonces si se controla la longitud de onda de los electrones, entonces a medida que yo controlo la longitud de onda, puedo observar regiones más pequeñas del espacio. Mientras que una fuente de luz ya tiene una longitud de onda determinada, una longitud de onda que varía desde
desde la luz roja, que es el espectro visible. Entonces un TEN tiene una amplificación para estar en contexto y ver cómo mejora un microscopio electrónico comparado con un microscopio óptico, hasta 1.000.000 de veces de aumento, mientras que los mejores microscopios ópticos que usan luz ultravioleta poseen una amplificación de hasta 2.000 veces, a diferencia de un microscopio electrónico, de un haz de electrones, que su amplificación es hasta 1.000.000 de veces. Entonces, pues, otra de los instrumentos, como les mencionaba, que voy a mencionarles o a explicarles la ciencia básica detrás de este instrumento, es el oxímetro de dedo. Entonces, que sirve para contabilizar los niveles de saturación de oxígeno presentes en o sea, el porcentaje de oxígeno que usted tiene en la sangre, el porcentaje de oxígeno que usted tiene, así como los conteos de los latidos por minuto del corazón. Entonces, a continuación se explicará este aparato con mayor detalle. Por ejemplo, en la actualidad, en la lucha contra la pandemia, estos dispositivos se pueden encontrar en diferentes formas, como oxímetros de muñeca, de mano, de dedo, siendo estos últimos uno que ofrece múltiples beneficios. Es un instrumento muy rápido y fácil de uso, es práctico y portátil y ofrece una rápida lectura de los niveles de oxígeno. Y con ello es posible determinar cuadros de falta de oxígeno. Entonces, al determinar esos cuadros de falta de oxígeno, entonces se puede lograr o prevenir sufrir complicaciones graves y hasta mortales. Entonces, esos, como son fáciles, prácticos y portátiles, entonces han sido muy importantes en estos momentos en la lucha contra la pandemia. Entonces, ¿qué miden los oxímetros? Pues los oxímetros miden la cantidad de hemoglobina en la sangre que transporta oxígeno. Pues en otras palabras, la saturación de oxígeno. Nosotros sabemos que el oxígeno ingresa a los pulmones y luego pasa a la sangre. La sangre transporta el oxígeno a los distintos órganos de nuestro cuerpo. La principal forma de transportar el oxígeno en la sangre es a través de la hemoglobina. Entonces, nosotros imaginemos las moléculas de hemoglobina como lo vemos en la imagen, como automóviles, y las carreteras como nuestros vasos sanguíneos. Entonces, las moléculas de oxígeno entran en estos automóviles y viajan por el cuerpo hasta llegar a su destino. Entonces, la hemoglobina sin oxígeno la llamaremos hemoglobina desoxigenada, y la hemoglobina con oxígeno la llamaremos hemoglobina oxigenada o oxihemoglobina. Dicho esto y explicado esto, entonces la saturación de oxígeno simplemente se refiere al porcentaje, ¿verdad?, de hemoglobina disponible que transporta oxígeno. Entonces nosotros tomemos las siguientes dos situaciones. Pues hay 16 unidades de hemoglobina y ninguna de las 16 tiene oxígeno. Por lo tanto, con el oxímetro de dedo concluye que la saturación de oxígeno es del 0%. Y si tenemos la otra situación, tenemos 16 unidades y las 16 unidades está llena con oxígeno, entonces la saturación es del 100%. Entonces, en resumen, la saturación de oxígeno se dice que es el porcentaje de la hemoglobina que transporta oxígeno. Bien, entonces la oximetría de pulso usa la luz para calcular esa saturación de oxígeno. Entonces, pues sencillo, solo utiliza un LED rojo y un LED infrarrojo. Entonces la luz se emite desde fuentes de luz que atraviesa la sonda del oxímetro de pulso y llega al detector de la luz. Aquí tenemos la luz, la fuente de luz y el detector de luz. Sale cierta cantidad de luz y el detector detecta otra cierta cantidad de luz. Esa relación que existe entre
la absorbancia, es lo que hace el oxímetro, la analiza para calcular qué tanto oxígeno posee en la sangre. Entonces, si se coloca un dedo frente a la fuente de luz y detecta luz, la luz ahora tendrá que pasar a través del dedo para llegar al detector. Parte de la luz será absorbida por el dedo y la parte no absorbida llegará al detector, ¿verdad? Como lo vemos en esta imagen. Parte de la luz la absorbe el dedo y la otra parte que es el detector pues no es absorbida. La cantidad de luz que absorbe el dedo depende de muchas propiedades físicas y el oxímetro de pulso utiliza estas propiedades para calcular la saturación de oxígeno. Entonces la cantidad de luz absorbida depende de tres cosas que vamos a ver a continuación. Entonces aquí vamos a ver lo que es la ley de Beer, que básicamente la ley de Beer es una ley que relaciona la absorción de la luz con las propiedades del material atravesado. Entonces la ley de Beer-Lambert relaciona la intensidad de la luz entrante en un medio con la intensidad de la luz saliente después de que ese dicho medio se produzca la absorción. La relación entre ambas intensidades puede expresarse a través de las siguientes relaciones. Las siguientes relaciones. Entonces aquí tenemos la relación de la intensidad saliente con la intensidad que llega, que es igual a 10 a la menos A, donde A nosotros conocemos la cantidad de absorbancia, que nosotros lo podemos calcular con una ecuación sencilla, menos el logaritmo de base 10 de esa relación de intensidad. Entonces vemos en las imágenes, tenemos por ejemplo, en la arteria, aquí tenemos una baja absorción porque casi toda la luz pasa a través del dedo, y aquí tenemos una alta absorción porque poca luz es detectada. Entonces, como número uno, la cantidad de la luz absorbida es proporcional a la concentración, ¿verdad? Mientras más concentración de oxígeno tengamos, mayor va a ser la cantidad de absorción. Y esto se puede calcular mediante la ley de Beer. Vamos a ver ahora, como número 2, la cantidad de la luz absorbida es proporcional a la longitud de la trayectoria de la luz. Entonces, entre mayor sea la arteria, entonces mayor va a ser la longitud de trayecto, entonces mayor cantidad de oxígeno va a poseer en esa pequeña región, entonces la luz se va a absorber, vamos a tener una mayor absorción. Mientras que si la luz recorre una menor longitud, entonces vamos a tener una menor absorción. Entonces miremos los dedos que se muestran a continuación. Ambas, como podemos ver, ambas arterias tienen la misma concentración. O sea que la misma hemoglobina por unidad de área. Sin embargo, la arteria de la derecha es más ancha que la de la izquierda. Entonces la luz emitida por la fuente tiene que viajar a través de la arteria. La luz viaja en un camino más corto en la arteria estrecha y viaja un camino más largo en la arteria más ancha. Aunque la concentración de hemoglobina es la misma en ambas arterias, la luz se encuentra con más hemoglobina en la arteria más ancha, ya que viaja por un camino más largo. Por lo tanto, cuanto más largo sea el camino, debe recorrer la luz, más luz se absorbe. Y esta propiedad también se describe en la ley de Beer-Lambert. Entonces, como última parte, la hemoglobina, la oxihemoglobina, absorbe más luz infrarroja que luz roja, y la desoxihemoglobina absorbe más luz roja que la luz infrarroja. Entonces, es decir, en otras palabras, la oxihemoglobina y la desoxihemoglobina absorben la luz de diferentes longitudes de onda de una manera específica. Entonces, ¿cómo sé yo cómo colocar por ejemplo, en los oxímetros, una luz roja, y aquí tenemos una luz infrarroja?
Cabe destacar que la longitud de onda de una luz roja es 650 nanómetros. Básicamente la longitud de onda se define como la distancia que hay. Una onda es un movimiento periódico. Entonces, que va desde que oscila desde una posición máxima hasta una posición mínima, y a eso se le conoce como su amplitud. Y la longitud de una onda la vamos a definir como la distancia de cresta a cresta o de valle a valle de la onda. Entonces tenemos una longitud de onda de la luz roja de 650 nanómetros y una longitud de la onda de la luz infrarroja de 950 nanómetros. Cabe recalcar que la luz infrarroja pues no puede ser vista por el ojo humano, ¿verdad? Y nosotros podemos hacer una prueba, por ejemplo, una prueba sencilla en nuestras casas. Nosotros tenemos el control de nuestro televisor. Si nosotros cambiamos canal, pues manda una señal y hace un cambio y esa luz no la podemos observar. Pero si nosotros usamos nuestro teléfono y enfocamos el LED del control del televisor, con el teléfono sí puede ser observada. Entonces, se hicieron experimentos de todos los colores, se hicieron experimentos de todos los colores para ver el nivel de absorbancia de todas las longitudes de onda. Y se observó en la gráfica si nosotros graficamos absorbancia con respecto a la longitud de onda en diferentes se verá de esta manera. Entonces la oxihemoglobina, vemos que la oxihemoglobina tiene niveles de absorbancia mayores en un rango de 950 nanómetros y tiene pocos niveles de absorbancia en un rango de 650 nanómetros. Entonces puede decir que la oxihemoglobina absorbe mayor cantidad de luz infrarroja. Y la otra gráfica tenemos la desoxihemoglobina, que absorbe mayor cantidad de luz roja. Estos experimentos, yo coloqué solamente estas dos gráficas, pero los estudios se hacen con todos los colores, ¿verdad? Lo único que se llegó a la conclusión de que estos colores son los que tienen una mayor cantidad de absorbancia. Entonces el oxímetro de pulso usa estas dos luces, ¿verdad? Ya lo acabo de explicar por qué utiliza la luz roja y la luz infrarroja. Entonces lo que hace el oxímetro de pulso es me calcula esas relaciones de la cantidad de absorbancia de la luz roja con respecto a la infrarroja. Entonces aquí podemos ver nosotros la gráfica, como yo le mencionaba, que la luz roja tiene un poco nivel de absorbancia con respecto a la luz infrarroja. O sea, es la hemoglobina que lleva oxígeno. Y esta es la hemoglobina que no lleva oxígeno. Para la luz roja tiene una mayor cantidad de absorbancia que para la luz infrarroja. Entonces aquí vemos la gráfica juntos, que puede compararlo, ¿verdad? Observe que cada uno de ellos absorbe la luz de diferentes longitudes de onda de una manera muy distinta. Entonces la gráfica juntos podemos ver la diferencia. Ahora miremos nuevamente. Bien, no, perdón. Entonces ahora vamos a ver qué sucede cuando la persona tiene niveles correctos de oxígeno. ¿Qué sucede cuando no tiene niveles, está una saturación del 0%? Entonces lo que sucede es que lo que detecta el oxímetro es que poca absorción de oxihemoglobina y una alta absorción de luz infrarroja de la oxihemoglobina siempre. Cuando tiene 0% de saturación, entonces lo que ve es una alta absorbancia de la desoxihemoglobina y una poca en el LED rojo y una poca absorbancia en el LED infrarrojo, siempre de la desoxihemoglobina. Podemos ver diferentes gráficos del 75%, 50% y el 25%. Básicamente lo que me va calculando son esas relaciones que les acabo de mencionar. Y a continuación
A continuación hay una pequeña applet que podemos, una animación que podemos ver cuando, cómo va cambiando esa relación, ¿verdad? La absorbancia de la luz roja con respecto a la luz infrarroja. Cuando hay una mayor, veamos, cuando hay una mayor absorbancia de la luz infrarroja, tenemos una saturación de oxígeno del 100%. Y cuando tenemos una mayor absorbancia de la luz roja, la saturación de oxígeno es del 0%. Entonces, en conclusión, ¿qué es lo que sucede? El paciente ingresa el dedo, se prende tanto el LED rojo como el LED infrarrojo. Entonces, aquí tenemos un fotorreceptor o un detector de la luz que llega, y entonces llega cierta cantidad de luz con respecto a la ley de Baire, me calcula el nivel de absorbancia de la luz roja o de la luz infrarroja. Y si tenemos un alto nivel de, por ejemplo, de absorbancia de luz infrarroja y no tenemos nada de absorbancia de la luz roja, entonces decimos que el paciente tiene sus niveles de oxígeno correctamente. Y aquí tenemos, entonces aquí tenemos más oxihemoglobina. Y aquí el proceso contrario, los niveles de oxígeno andan muy malos, entonces tenemos más desoxihemoglobina, o sea, una hemoglobina sin oxígeno. Entonces, el principio básico, como podemos observar, utiliza la luz, ¿verdad? Las propiedades ondulatorias de la luz. Y como ya lo mencioné, las propiedades ondulatorias de la luz empezaron a surgir ahí o sea, las propiedades ondulatorias de la materia por de Broglie, como lo mencioné anteriormente. Otro de los instrumentos que ha estado a la vanguardia, tal vez no es un instrumento médico, pero sí genera muchas aplicaciones, ¿verdad? Y combate de manera directa, no tanto al COVID-19, sino que a cualquier tipo de pandemia, ¿verdad? Y sirve también para la elaboración de un mejor fármaco que ayude al combate al COVID-19, que es el sincrotrón de electrones. Ahora, ¿qué es el sincrotrón? Es un tipo de acelerador de partículas. Se diferencia de otros aceleradores, que es aquel que las partículas se mantienen en una órbita cerrada. Entonces el sincrotrón sigue una trayectoria circular. Y es un acelerador de partículas específicamente de electrones, que hace que se muevan a velocidades cercanas a la de la luz. Entonces, al moverse a velocidades cercanas a la de la luz, esos electrones llevan gran cantidad de energía. Al llevar gran cantidad de energía, como vemos ahí en esas curvas, donde se genera un campo magnético para que el electrón siga una trayectoria circular, va dejando luz de sincrotrón. Esa luz de sincrotrón es la que nos permite a nosotros analizar las propiedades, cómo se propaga el COVID-19, cómo interactúa con las proteínas y todo tipo o desarrollar el mejor fármaco para el combate. Entonces, aquí tomé a bien que podrían tener en común esta pintura muy famosa, ¿verdad? La de Leonardo da Vinci, y la memoria de un dispositivo, por ejemplo un disco duro, y la fotografía o el retrato del COVID-19. La respuesta está en un potente rayo de luz o llamada luz de sincrotrón. Es un acelerador, como ya lo mencioné, un acelerador de partículas que permite ver estructuras moleculares, brindando herramientas útiles en varias áreas, como en el análisis de obras de arte,
el desarrollo de nuevos materiales para permitir el mayor almacenamiento de información y el estudio de los virus. Esta última área, el estudio de los virus, de investigación cobra especial importancia en un momento donde lo que se necesita, pues, para salir de la oscuridad, por decirlo así, de la pandemia, es precisamente luz, ¿verdad? En el sentido más amplio de la expresión. Entonces explica que un sincrotrón es una máquina que sirve para acelerar partículas subatómicas y muy específicamente los electrones. ¿Cómo funcionan este tipo de acelerador de partículas? Entonces los electrones son generados en un acelerador lineal. Aquí en esta parte que estoy, solo permítanme. Ok, en esta parte aquí tenemos un acelerador lineal. Básicamente el acelerador lineal lo que hace es generar un campo eléctrico que acelera los electrones para que sean transferidos aquí en esta otra parte, sean transferidos a un anillo de almacenamiento donde se sincronizan su velocidad. De ahí es donde viene la palabra sincrotrón. Es la sincronización de la velocidad, ¿verdad? Velocidad constante y entonces muy cercanas a la velocidad de la luz. En esta otra parte que resalto aquí son desviados para salir del anillo y entrar a una especie de unas líneas de luz que se le conocen por medio de campos magnéticos. O sea que por decirlo así, en esta son desviados mediante campo magnético y aquí van dejando una luz de sincrotrón. Dentro de estas líneas, la luz se sincroniza, se filtra, enfoca y calibra el haz luminoso para realizar el experimento. A continuación les voy a mostrar una figura bastante ilustrativa. Entonces, en esta última parte, los datos son almacenados en una supercomputadora con software especializado que revela la naturaleza de la materia a investigar. Entonces, esto puede ayudar a avanzar o la luz de sincrotrón puede ayudar a avanzar en el conocimiento del COVID-19 y en el desarrollo de vacunas, ¿verdad? Y fármacos, tal como ocurrió en el 2009, ¿verdad? Un sincrotrón de electrones ayudó en el desarrollo del fármaco para la pandemia, para la gripe H1N1, ¿verdad? Precisamente con la ayuda del sincrotrón se desarrolló un fármaco fundamental en la lucha contra la pandemia H1N1, que es el fármaco oseltamivir, que es un fármaco antiviral selectivo contra el virus de la gripe. Entonces en el Stanford o en un acelerador lineal, donde hace más de 50 años se detectó la existencia de los quarks, partículas elementales pequeñísimas que forman todo lo que nos rodea, y 30 años después de su fundación de este acelerador lineal, se desarrolló el profármaco fundamental que se utilizó para combatir la pandemia desencadenada en 2009. Entonces otra vez la física o este tipo de aceleradores fundamentales en combate a diferentes áreas del conocimiento. Entonces, como podemos ver aquí en la figura, la luz del sincrotrón va desde la luz infrarroja hasta los rayos X. Y aquí vemos estas cabinas, ¿verdad? Donde se libera luz de sincrotrón y en cada una de ellas es analizada. Y podemos verlo en la siguiente figura. Primero tiene una cabina óptica donde se utiliza una sucesión de sistemas ópticos para filtrar la luz del sincrotrón. Tenemos después la cabina experimental, esto básicamente donde interactúa la luz de sincrotrón con la muestra. Y por último tenemos la cabina de control
que en esta cabina se encuentran los investigadores que controlan el experimento. Entonces la información es extraída y preparada para su análisis. Entonces, otra vez también mencionar el CERN, que es el Consejo Europeo para la Investigación Nuclear, que su campo de estudio es la física de partículas, que desde inicios de año pues ha puesto sus instalaciones, todo su personal en combate a al COVID-19. El CERN es una organización europea, de investigación europea, que opera en el laboratorio de física de partículas más grande del mundo, y se encuentra en Suiza, perdón, cerca de Ginebra y entre la frontera entre Francia y Suiza, y cuenta con una serie de aceleradores de partículas. Entonces el CERN lo constituye toda esa serie de aceleradores de partículas: el CMS, el ALICE, el ATLAS, el LHCb, donde en la mañana la doctora Melissa es colaboradora, ¿verdad?, de este acelerador del LHB. Entonces, el LHB, pues, el éxito del CERN no es solo su capacidad para producir resultados científicos, ¿verdad? Porque aquí es donde, por ejemplo, si un científico desarrolla una teoría, todo tiene que ir a dar al experimento. Y más si es física de partículas, toda la teoría que él desarrolla tiene que concluir en el experimento. Entonces, pero no solamente se dedica permítanme, no solamente se dedica a la aprobación de nuevas teorías en el área de física de partículas, ¿verdad?, sino que también en tecnologías informáticas como industriales, ¿verdad?, entre las que destacan en 1990 el desarrollo o la invención del Internet, ¿verdad?, del World Wide Web. Entonces fue aquí donde se creó por decirlo así, el Internet. El gran colisionador de hadrones, el LHC, es un acelerador de partículas más grande y de mayor energía que existe, y la máquina más grande construida por el ser humano. Fue constituido por la Organización Europea para la Investigación Nuclear entre 1998 y 2008, en colaboración con más de 10.000 científicos y cientos de universidades y laboratorios, así como más de 100 países en todo el mundo. Se encuentra en un túnel de 27 kilómetros de circunferencia y a una profundidad de 175 metros bajo tierra, debajo de la frontera entre Francia y Suiza. El término hadrón se refiere a aquellas partículas subatómicas compuestas de quarks unidos de la fuerza nuclear fuerte. Así como los átomos y moléculas se mantienen unidos por la fuerza electromagnética, los hadrones más conocidos son los bariones, que pueden ser los protones y los neutrones, y los hadrones también incluyen mesones como el pión y el kaón, que fueron descubiertos en unos experimentos de rayos cósmicos a fines de la década de 1940 y principios de la de 1950. Entonces, veamos, para seguir mencionando un poco más, un colisionador es un tipo de acelerador de partículas con dos haces enfrentados, ¿verdad?, de partículas que chocan entre sí. En otras palabras, se hace acelerar un haz de partículas en una dirección, después se hace acelerar otro haz de partículas en la dirección contraria. Una vez que estas partículas alcanzan la velocidad cercanas a la luz con alta energía, chocan entre sí, ¿verdad? Entonces, en la investigación, los colisionadores se utilizan como herramienta de investigación. Aceleran las partículas a energías cinéticas muy altas que les permiten impactar unas con otras. El análisis de lo que sucede de ese choque o de los subproductos de estas colisiones brinda a los científicos una buena evidencia de la estructura del mundo subatómico y de las leyes de la naturaleza que lo gobiernan.
Muchos de estos subproductos producen solo mediante colisiones de alta energía, solo mediante, y así podemos, y se descompone después, por lo tanto, después de estas colisiones es muy fácil comprender de qué está constituido el universo. En términos más específicos, el SER en combate al COVID-19 y toda la comunidad científica de partículas se han unido en general para diseñar, producir suministros de equipos médicos, desde gel antibacterial hasta ventiladores mecánicos. Si mal no recuerdo, a inicios de esta pandemia se creó una escasez, ¿verdad?, de ventiladores mecánicos, de tal hecho que yo en las noticias, pues en el país se hablaba que solamente habían 80 ventiladores mecánicos en contorno a todo el territorio hondureño. Y en el mundo también se creó una alta escasez, a tal grado que también la compañía Tesla, cuando estaba en confinamiento, no permitían abrir la fábrica, se dedicaron a la creación de este tipo de instrumentos, de equipos médicos. Entonces, el SER también se ha lanzado en ese esfuerzo de desarrollar ventiladores mecánicos de alta calidad y de un costo bajo para abordar la crisis. Entonces, este tipo de ventilador eh, es el ventilador de alta energía, por sus siglas en inglés, ¿verdad? High Energy Ventilator. Entonces, este tipo de ventilador, el diseño está constituido, entra oxígeno y aire, básicamente regula la presión de oxígeno y la presión de aire en estas cámaras, regulador de oxígeno. Ya regulado el oxígeno pasa a una cierto tipo de válvulas y hasta que llega al paciente. Tenemos también un monitor. Básicamente esto es el desarrollo como lo había planteado en términos más específicos. Tenemos una pantalla, una computadora Raspberry programada en una interfaz. También tenemos un hardware que es el Arduino, y conectados tenemos diferentes sensores, ¿verdad? Sensores de presión que miden la presión del aire, el oxígeno, el fluido. Entonces, de manera conceptual, está constituida así esta interfaz de ventilador desarrollado por el SER. Entonces tenemos otra imagen que básicamente aquí es como lo mencionó otro compañero, el desarrollo de la electrónica. De la electrónica. Ramón, 5 minutos. Está bien, está bien. Y aquí tenemos el prototipo diseñado por el SER. Aquí tenemos la computadora, los microcontroladores y los diferentes sensores, ¿verdad? Que miden sensores de presión, sensores de temperatura, lámparas LED que avisa básicamente cualquier anomalía que esté sucediendo. Entonces, destacaron hasta este punto cómo la comunidad científica ha puesto a disposición todo su equipo, tanto físico como humano, en combate a esta pandemia. Y pues como conclusiones, todas estas tecnologías en el campo de la instrumentación médica no se hubiesen desarrollado si no se le diera la suficiente importancia a la ciencia básica como tal. Entonces, otra conclusión es que la comunidad científica pone a disposición de la población todos sus recursos
intelectual, ¿verdad? Y humano en combate a la pandemia. Entonces, un poco la biografía y esto ha sido no sé si hay preguntas, Oscar. Muchas gracias, Ramón. Realmente muy interesante todo lo que nos has presentado el día de hoy, sobre todo muy importante para aquellos que trabajan sobre todo en el área de biomédica, donde pueden tener mucho más claro las características físicas que hay detrás de todos estos instrumentos. Ramón, como una conclusión final, ¿qué tan importante sería la ciencia básica, que es la que ha estructurado toda la matemática en la cual se ha podido basar el desarrollo de cada uno de estos instrumentos? Sí, pues la verdad que ha tenido creo que donde nace, ¿verdad? Por ejemplo, a veces los investigadores o ciertas empresas, ellos no quieren invertir en ciencia básica por el hecho de que lo primero que preguntan es en qué lo voy a aplicar, ¿verdad? Entonces, pero hemos visto a lo largo del tiempo que la importancia o el desarrollo en esa ciencia básica me permite más adelante desarrollo de tecnologías en, en este caso en desarrollo de equipo médico, ¿verdad? Tal vez cuando de Broglie estaba estudiando el, la longitud de onda de los electrones, eh, él no se imaginaba la magnitud que iba a tener ese tipo de estudios. Pero como vemos, después de años, pues eso permitió un alto, el principio de todo este tipo de tecnología que tenemos actualmente. Totalmente de acuerdo, Ramón. Te agradecemos mucho tu tiempo y esa bonita disertación que nos has dado el día de hoy. Bueno, muchas gracias y nos vemos.